Durante años, Sammo Hung guardó silencio, por respeto, tal vez, o por algo aún más profundo. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de aflojar hasta los labios más disciplinados. Ahora, décadas después de haber estado cara a cara con el artista marcial más grande que el mundo haya conocido, Sammo está listo para hablar. Bruce Lee, el dragón, el ícono veloz como un rayo, el hombre cuyos movimientos reescribieron el lenguaje del cine de acción. Y frente a él, Sammo, no solo un colega, sino un testigo silencioso de momentos que el mundo jamás vio. Lo que ocurrió entre ellos no fue simplemente un combate amistoso, fue un choque de energía, ego y una admiración muda. Esta historia no trata solo de puños y patadas. Se trata de legado, humildad y la conexión poco común entre dos hombres moldeados por el movimiento y el mito. Por primera vez, escuchamos cómo era realmente Bruce, a través de los ojos del único hombre que supo cuándo pelear y cuándo recordar. Viajemos a principios de los años 70. Hong Kong latía con el pulso de la transformación. La escena de artes marciales explotaba. Los estudios producían películas más rápido de lo que podían construir los decorados. Y en las calles se murmuraba que Bruce Lee había vuelto, no solo como una estrella emergente de acción, sino como un fenómeno. Ya no era aquel chico flaco de The Green Hornet. Era un hombre que caminaba con propósito, irradiando una energía tan intensa que hasta los dobles veteranos se detenían a mitad de paso. Bruce estaba de regreso en su ciudad natal, moviéndose por la industria como una fuerza de la naturaleza, recorriendo sets, entrenando con una ferocidad que dejaba boquiabiertos, y ya susurrando ideas que más tarde darían forma a Enter the Dragon. Sammo Hung, por su parte, estaba justo en medio de todo, joven, agudo, ya ganando reputación tanto detrás de la cámara como frente a ella. En una de esas tardes habituales, llenas de polvo en un set de rodaje, algunos dicen que fue durante Thunderbolt, otros insisten en que fue durante las primeras fases de Enter the Dragon, Sammo se encontró observando a Bruce en acción. Ver cómo se movía Bruce no era como ver a otros actores o peleadores, era como observar una filosofía hecha cuerpo. Sammo, genuinamente impresionado, se volvió hacia un colega cercano y dijo lo que cualquiera habría dicho en ese momento. Es impresionante. Pero Bruce no escuchó. Es impresionante. O tal vez sí, pero su instinto de luchador lo filtró por un lente más combativo. Lo que percibió fue un desafío, una chispa. Se giró hacia Sammo y le soltó, sin pestañear. ¿Y qué? ¿Quieres pelear? Ahora detente un momento. Imagina ser Sammo. Acabas de elogiar a alguien que admiras, a alguien a quien has respetado durante años, y de pronto está ahí, con la mirada fija, desafiándote a demostrar lo que vales. La mayoría se habría reído nerviosamente, agitando las manos para aclarar, no era eso. Pero Sammo simplemente respondió, está bien. Así que se enfrentaron. Sin anuncios, sin público, solo dos practicantes a punto de medirse. Sammo levantó la pierna para una patada, todavía intentando sentir el ritmo del momento. Pero antes de que su pie estuviera a medio camino, el de Bruce ya estaba plantado de lleno en su cara. Así de rápido, sin preparación, sin aviso, solo velocidad pura y abrasadora. Un segundo estás entrando en la acción y al siguiente parpadeas en incredulidad. Y en lugar de reaccionar con enojo o vergüenza, Sammo simplemente miró a Bruce a los ojos y le dijo, con una calma sincera, bien hecho. Eso fue todo. Sin ego, sin bromas defensivas, solo respeto. Ese pequeño intercambio, que apenas duró un minuto, dijo más que cualquier escena coreografiada. Marcó el momento en que Sammo dejó de ver a Bruce como una estrella de cine o una celebridad
y comenzó a reconocerlo por lo que realmente era, un maestro en control total de su arte. Fue una claridad que solo surge del enfrentamiento directo, y Samo, con toda su experiencia, no necesitó más pruebas. Desde entonces, su historia dejó de ser una de malentendidos o posturas. Se transformó en una de reconocimiento mutuo, admiración y, finalmente, una amistad basada en la verdad. Samo había visto la tormenta de cerca, y en lugar de huir, eligió asentir, respirar profundo y seguir adelante con un nuevo respeto por lo que Bruce Lee realmente representaba. Hablemos de 1973. La edad dorada del cine de artes marciales de Hong Kong estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Y en el centro de todo estaba Bruce Lee, un fuego ardiente en un mundo de velas titilantes. Enter the Dragon no era solo otra película de Kung Fu. Era la película. Aquella que rompería las barreras hacia Occidente, hacia el mundo, y finalmente le daría a Bruce Lee la plataforma que merecía. Y entre los muchos rostros que aparecieron en esa cinta, rostros que se volverían icónicos, estaba un joven Sammo Hung. Ahora bien, Sammo no llegó a ese set por casualidad. Para ese entonces, ya era respetado en la industria local como coreógrafo y actor, conocido por su precisión y sorprendente agilidad a pesar de su complexión más robusta. Pero ser elegido para la escena de apertura de Enter the Dragon, eso era otra cosa. No era solo un papel. Era una declaración. Y tenía sentido. Recuerda aquel breve pero inolvidable intercambio entre Sammo y Bruce en los primeros días. Ese momento en que Bruce le dio una patada en la cara antes de que Sammo pudiera reaccionar. Y Sammo, en vez de molestarse o irse, simplemente dijo, «Bien hecho». Ese reconocimiento silencioso sentó las bases para algo más profundo. Cuando se reencontraron en el set de Enter the Dragon, había una confianza real, aunque tácita. Brooke sabía que Sammo podía recibir un golpe y hacerlo ver bien. Sammo sabía que Bruce no estaba fingiendo dureza. Lo era. Hablaban el mismo idioma, aunque no usaran palabras. La energía en el set era eléctrica, y podía sentir la presencia de Bruce desde el momento en que entraba. No de una forma ostentosa o arrogante. Bruce no necesitaba pavonearse. Simplemente era. Todos lo notaban. Tenía esa habilidad extraña de dominar un espacio sin imponerse. Era intenso, sí, pero una intensidad enfocada. Algo que se podía respetar, no temer. Incluso en los momentos de descanso, Bruce parecía estar calculando movimientos, ángulos, lentes de cámara. Todo importaba. Para Sammo, trabajar bajo la dirección de Bruce no fue solo otro trabajo, fue una lección. Más tarde admitió que lo que más le sorprendió fue cuán detallista era Bruce. Cuán obsesionado estaba con el ritmo. No solo en la coreografía de pelea, sino en cómo se desarrollaba una escena frente a la cámara. «No se trata solo de lo rápido que golpeas», le dijo Bruce una vez. «Es cuando golpeas». El ritmo lo era todo. Un instante demasiado pronto, y el momento perdía fuerza. Un instante tarde, y parecía falso. Bruce no toleraba lo falso, y eso a Sammo le encantaba. Se notaba. Ahí estaba alguien que valoraba el realismo, que no temía presionar a sus intérpretes para que lo hicieran bien. No solo por estilo, sino por verdad. Bruce a veces repetía un solo movimiento 10, 15 veces, solo para obtener el ritmo exacto que buscaba. Y no porque fuera difícil de tratar, sino porque le importaba, porque sabía lo que significaba poner la verdad en pantalla. Detrás de cámaras no siempre fue fácil. La presión era enorme. Ese era el gran salto internacional de Bruce. Y él sabía lo que estaba en juego.
Pero incluso en esa olla a presión, Samo notó algo en Bruce que muchos quizá pasaron por alto. Todavía estaba aprendiendo, seguía escuchando, seguía ajustando sus técnicas no solo por autenticidad, sino también por lenguaje cinematográfico. No tenía miedo de pedir opiniones o cambiar de rumbo si surgía una mejor idea. Esa humildad, escondida dentro de toda esa brillantez, dejó en Samo una impresión que nunca se borró. Cuando ves esa escena inicial de Operación Dragón, no estás viendo simplemente a dos artistas marciales intercambiar golpes. Estás viendo una conversación silenciosa, un respeto mutuo, forjado no solo en puños, sino en valores compartidos, disciplina compartida, fuego compartido. Es rápido, sí, es brutal, pero sobre todo es verdadero, y esa verdad era lo que Bruce Lee siempre perseguía. Eso fue lo que lo convirtió en leyenda. Y para Sammo Hung, ese breve momento en pantalla no fue solo un papel, fue un rito de paso. Hoy en día es fácil olvidar lo revolucionario que fue Bruce Lee en su época. Vivimos en una era de efectos digitales, cámara lenta y ediciones pulidas en postproducción. Pero a principios de los años 70, si algo parecía rápido o poderoso en pantalla, tenía que serlo de verdad. Y Bruce Lee no solo era rápido, era demasiado rápido. Literalmente. Sammo Hung lo ha contado muchas veces con un tipo de asombro que no se desvanece con los años. Una vez describió cómo los movimientos de Bruce eran tan veloces que las cámaras no podían seguirle el ritmo. Los directores tenían que ralentizar el metraje solo para que el público pudiera ver sus puñetazos y patadas. No era magia del cine. Era la velocidad real, cruda y humana de Bruce. Sammo, que no es ajeno al talento en combate, estaba totalmente de acuerdo. «¿Pensarías que es falso?», dijo una vez, casi riendo por lo increíble que suena. Pero simplemente era Bruce. Y ahí está el punto. Hoy la gente podría preguntarse si esas historias fueron exageradas, tal vez embellecidas por la nostalgia. Pero en aquel entonces no había CGI, ni filtros de TikTok, ni trucos de velocidad en edición. Lo que veías en el set era lo que había, y lo que ellos vieron fue algo que ninguno pudo explicar del todo. Bruce no era simplemente rápido. Era preciso, deliberado, impredecible. Un tipo de velocidad que no buscaba impresionar. Buscaba terminar la pelea antes de que empezara. Sammo lo vio. Jackie lo sintió. Y las cámaras... Bueno, las cámaras apenas lograban seguirle el paso. Y aquí hay algo que a menudo se malinterpreta, especialmente por los fans que disfrutan de una buena historia de rivalidad. Sí, Bruce Lee y Sammo Hung compartieron la pantalla. Sí, ambos venían de raíces marciales profundas. Y sí, había una energía innegable entre ellos. Pero eran grandes amigos. No exactamente. Lo que tenían era algo quizá aún más significativo. Respeto mutuo. Sammo ha sido muy sincero con eso a lo largo de los años. Nunca fingió que él y Bruce salieran juntos después del trabajo o que compartieran confidencias. No lo hicieron. Su relación no se basó en amistad. Se basó en reconocimiento. Sammo entendía perfectamente quién era Bruce. No era solo otro actor tratando de lucir bien en cámara. Bruce era serio, con el oficio, con el combate, con el honor. Esa es una palabra que ya casi no se escucha en los círculos de cine, pero para Bruce lo era todo. Y Bruce, a su vez, vio algo auténtico en Sammo. Tenía un ojo para la autenticidad. Podía detectar a un farsante desde lejos. Bruce admiraba la habilidad, no la apariencia. Y Sammo la tenía. Años de entrenamiento, de trabajo en escena, de brutalidad en la ópera china, le daban a Sammo una presencia y una precisión que Bruce no podía ignorar. Aún así, Sammo siempre se mantuvo con los pies en la tierra.
Nunca trató de eclipsar a Bruce. De hecho, lo ha dicho abiertamente. Nunca intenté opacar a Bruce. Sabía que Bruce era un fenómeno. Y eso te dice todo, ¿no? No hubo guerras de egos, ni competencia. Solo dos hombres, cada uno brillante a su manera, compartiendo un momento en el tiempo cuando el mundo apenas comenzaba a entender lo que el cine de artes marciales podía ser. El respeto era silencioso, pero inquebrantable, y en ese silencio había algo poderoso, algo que perdura. Cuando Bruce Lee murió en 1973, no fue solo una tragedia, fue un terremoto. Todo el mundo de las artes marciales pareció detenerse. Hollywood quedó atónito, Hong Kong quedó devastado, y las audiencias de todo el mundo se hacían la misma pregunta: ¿y ahora qué? Y en ese silencio entró una nueva generación. Sammo Hung, Jackie Chan, Yuen Biao. No eran solo artistas marciales. Eran alumnos de la misma escuela, brutal, que forjó a Bruce, y sentían el peso de su legado sobre los hombros. Pero aquí está lo importante. No intentaron ocupar su lugar. Sammo, especialmente, fue muy claro con eso. No puedes reemplazar a alguien como él, dijo una vez con auténtico sentimiento. Solo puedes honrarlo. Y eso fue exactamente lo que hizo. En lugar de perseguir la sombra de Bruce, Sammo forjó un camino que era inconfundiblemente suyo. Se inclinó hacia una energía distinta, una que abrazaba la comedia, la fisicalidad, la imperfección. Sus artes marciales tenían sentido del humor, pero nunca carecieron de poder ni de precisión. Bajó las artes marciales de las nubes al mundo real, donde los luchadores podían tropezar, sudar, reírse y volver a levantarse. Aún así, incluso cuando Sammo se transformaba en leyenda por derecho propio, podías ver el hilo de Bruce corriendo a través de su obra. La disciplina, la claridad en el movimiento, el respeto por la técnica. Puede que Bruce nunca haya sido su maestro formal, pero el impacto estaba allí, en espíritu, en estilo, estándares. Sammo no imitó a Bruce Lee. No podía. Nadie podía. Pero lo que hizo fue, quizá aún más admirable. Tomó las lecciones, la energía y la memoria, y las transformó en algo nuevo, algo honesto, algo suyo. Durante años, décadas incluso, Sammo Hung se mantuvo respetuosamente en silencio cuando surgía el nombre de Bruce Lee. No porque no tuviera nada que decir, no porque le faltaran recuerdos, historias o emociones, sino porque, en el fondo, había un tipo de reverencia en su silencio. Otros aprovechaban cada oportunidad para hablar de Bruce, para diseccionar su legado, para avivar la leyenda. Pero Sammo conocía al hombre, no solo al ícono. Había entrenado con él, luchado a su lado, visto su ascenso como nadie más. Y en ese conocimiento, entendía que a veces el silencio es la forma más alta de respeto. También había dolor en ese silencio, el dolor de la pérdida, de ver a alguien tan brillante desaparecer demasiado pronto. En medio del ruido de la mitificación, Sammo eligió la quietud, y en esa quietud cargó con la verdad. Pero algo ha cambiado. A sus 72 años, Sammo Hung finalmente está hablando, no para buscar los reflectores, sino para proteger lo que el tiempo amenaza con borrar. No hay ego en su voz, solo la urgencia serena de alguien que ha visto demasiado silencio y demasiadas distorsiones. No está reescribiendo la historia, la está preservando. En una entrevista reciente, su voz temblaba. No por la emoción, sino por el cansancio de la memoria. Cuando eres joven piensas que siempre hay más tiempo, dijo. Ahora pienso, si no lo digo yo, tal vez nadie lo haga. Esa frase pesa, porque Sammo no está recordando con nostalgia. Está advirtiendo. Bruce no era solo una leyenda, era un relámpago. Y ahora,
mientras los mitos se hacen más ruidosos y los hechos se desvanecen, Samo habla para asegurarse de que recordemos no solo al ícono, sino al hombre, brillante, imperfecto, veloz, real. Hay una tristeza suave cuando Samo recuerda los días que compartieron en los sets polvorientos de Hong Kong o en las estrechas salas de ensayo. La forma en que Bruce estallaba en movimiento, preciso y poderoso, nunca llamativo por vanidad. Todo lo que hacía venía del corazón, reflexiona Samo. Era real, todo. Y quizás eso es lo que hace tan conmovedor este tributo. No solo que esté diciendo la verdad, sino que lo haga ahora, cuando no tiene obligación de hacerlo. A esta altura de la vida, cuando muchas leyendas se retiran al silencio, Samo da un paso al frente. No por él, sino por un amigo que ya no está, y por una generación que merece saber quién fue realmente Bruce Lee. Y al final, esto no se trata de rivalidad, se trata de reverencia. Sammo Hung nunca intentó escapar de la sombra del legado de Bruce Lee, porque ¿cómo compites con alguien que siempre iba 10 pasos por delante de su tiempo? En cambio, lo que Sammo ofrece es algo mucho más raro: honestidad sin ego, memoria sin distorsión. Él era más rápido que todos nosotros, dice Sammo, pero sobre todo, estaba adelantado a su tiempo. Eso no es solo un cumplido. Es una confesión de alguien que realmente supo distinguir entre el mito y el hombre. ¿Y tú qué piensas? Escuchar el lado de Sammo cambia la forma en que ves a Bruce Lee. O incluso, cómo entiendes la historia del cine y de las artes marciales. Si tú también crees en honrar lo real, no solo la leyenda, dale like a este video, suscríbete para más. Y compártelo con alguien que todavía cree en el poder de la verdad, porque en este mundo lleno de ruido, a veces las voces más calladas son las que finalmente logran poner las cosas en su lugar.